Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro en funciones, por comparecer. Se atribuye a Mark Eyskens, a la sazón ministro de Exteriores de Bélgica, haber dicho en 1991 que la Unión Europea era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Hoy hemos aprendido que los japoneses llaman a esto poder blando. Permítanme que recapitule. En el año 2013, el señor David Cameron incluye en su programa electoral la realización de un referéndum sobre la pertenencia de su país a la Unión Europea, lo cual es perfectamente legítimo en un contexto de ascenso de una fuerza política xenófoba y euroescéptica, UKIP, del señor Farage. Efectivamente, en 2015 el señor David Cameron gana las elecciones y anuncia que va a iniciar conversaciones para redefinir la relación de su país con la Unión Europea. En noviembre de 2015, el pasado mes de noviembre, el señor David Cameron envía una carta al señor Tusk en la que le propone una serie de cambios y en febrero de este año el señor Tusk responde diciendo básicamente que sí a todo lo que ha planteado el señor Cameron y que esto hay que votarlo los próximos días 18 y 19, una votación para la que se requiere unanimidad. Destacan, a mi entender, dos medidas en la propuesta del señor Tusk, que es de alguna manera la propuesta del señor Cameron. La primera es la impunidad general de un paraíso fiscal conocido como la City de Londres y, en segundo lugar, lo que ya se conoce como welfare break, que sería, en última instancia, la imposibilidad de que la gente que va a trabajar al Reino Unido, incluidos los emigrantes comunitarios, reciban las prestaciones sociales a las que tiene derecho cualquier trabajador. Imaginemos la situación de tantos compatriotas españoles que se ven obligados a ir a trabajar al Reino Unido y que se verían privados de lo que se supone que tiene derecho cualquier trabajador. La primera vez que le vi, señor ministro, fue en televisión, poco después de que usted fuera nombrado, y recuerdo que le decía usted a un colega británico Gibraltar español. Esto sería calificado por Judith Butler como patriotismo performativo, quizá muy espectacular, pero de dudosos resultados a la vista de la situación. Después de estos 4 años, Gibraltar sigue estando donde está y sigue siendo un paraíso fiscal. No le voy a pedir que esté usted de acuerdo conmigo, señor ministro, nos diferencian muchas cosas, aunque no puedo por menos que elogiar su erudición. No imaginaba yo que un ministro de este gobierno interino citara el realismo político de los socialistas rusos en sede parlamentaria. Eso siempre es de agradecer, pero me va a permitir usted que le hable como español y le pida, en primer lugar, que en esa reunión del próximo día 18 sea usted patriota. Y eso implica señalar que no son aceptables los excesos de ese paraíso fiscal que se llama City de Londres, que tuvo una responsabilidad más que notable en una crisis financiera que al final han pagado los europeos y que en nuestro país han pagado los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los pensionistas españoles. No es aceptable estar en el marco de la Unión Europea y provocar comportamientos que en última instancia contribuyen a generar una crisis y después pretender que esos paraísos fiscales puedan estar exentos del control de las autoridades políticas de la Unión Europea. En segundo lugar, le voy a pedir que en esa reunión defienda a los españoles que se han visto expulsados de su país. Una ministra de su gobierno dijo que forma parte del espíritu aventurero buscarse la vida en otros países. Le aseguro que los jóvenes y no tan jóvenes compatriotas que tienen que ir a trabajar al Reino Unido no lo hacen por gusto, lo hacen porque de alguna forma su país y las políticas de los gobiernos de su país les han obligado a marcharse. En segundo lugar, le voy a pedir que sea usted europeísta. Me consta que lo es, y es que lo que está planteando en última instancia el señor David Cameron a través del señor Tusk es un chantaje, es una imposición a la Unión Europea, es una interpretación de los tratados que nos pretende arrodillar frente al Reino Unido y que compromete la posibilidad de seguir construyendo la unión política desde una perspectiva social. Citaba usted a un ministro alemán que decía: nadie está obligado a hacer en la Unión Europea lo que no quiere. Esto vale para los alemanes. Parece que para los que no somos alemanes esto ha dejado de valer hace mucho tiempo y nos encontramos ante una paradoja llamativa. Hasta el día de hoy, aquellos que planteamos que se tiene que producir una ralentización en la reducción del déficit, porque es lo razonable, porque es lo coherente, porque es lo que permite, en última instancia, cuidar a los trabajadores y a las clases medias y populares de nuestro país,
se nos dice que eso en la Unión Europea no es posible, cuando si alguien ha incumplido el Pacto de Estabilidad en los últimos 15 años ha sido precisamente Alemania y precisamente Francia. Y al tiempo, hoy tenemos que escuchar que si los británicos dicen que hay que interpretar los tratados de la Unión de otra manera, les tenemos que decir que sí. Y yo le pregunto, señor ministro, si el año que viene las elecciones en Francia las gana la extrema derecha y la señora Marine Le Pen, también vamos a tener que reinterpretar los tratados de la Unión en función de lo que ese supuesto gobierno xenófobo francés nos diga. De verdad, yo no lo entendería. Por último, le digo, señor ministro, es usted un ministro en funciones y ha citado al señor Tusk cuando decía nada está aprobado hasta que todo esté aprobado. La frase bien podría ser de nuestro presidente del Gobierno en funciones. Le pido simplemente una cosa. Un Gobierno en funciones no debe comprometer en ningún caso el futuro de España, porque comprometer el futuro de la Unión Europea es comprometer el futuro de España. Le pido que no acepte un documento que representaría profundizar en un acta de defunción del proyecto político de la Unión Europea que nosotros defendemos. Esperemos a que España tenga un gobierno. Le aseguro que si nosotros participamos en ese gobierno será un gobierno patriota y europeísta.